tardes, mi nombre es Macarena Canales, soy farmacéutica y bueno, soy compañera de Silva Ballester en Farmamoción y juntas estamos haciendo este espacio de dándole voz a los protagonistas farmacéuticos, bueno, porque consideramos que a lo largo de todo este periodo que hemos tenido y que estamos teniendo con el COVID, el farmacéutico ha tenido una función relevante y prioritaria en todo el desarrollo de este momento, ¿no? Hoy contamos con Manuel Ángel Galván, farmacéutico. Voy a leer, Manuel, todo lo que tienes porque tienes muchísimo. Farmacéutico, grado en óptica y nutrición y dietética, diplomado en salud pública, máster en gestión sanitaria, atención farmacéutico, experto en ortopedia y comercio electrónico en la farmacia. Además de todo eso, Manuel Ángel es titular en su farmacia, que la tiene aquí en el sur de Tenerife, la farmacia Galván VSL, y si le faltaba tiempo, además presidente del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar contigo y con los oyentes. Perfecto. Estamos haciendo esta grabación que después, bueno, pues la subiremos a las redes y en el canal de YouTube de Farmamoción todo el mundo la podrá encontrar. Me gustaría, Manuel, que me contaras un poco, pues bueno, tienes muchísima formación, tanto óptica como farmacia y más, pero tú siempre te defines como farmacéutico, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo ser farmacéutico y de dónde viene todo ello, ¿no? Bueno, yo no provengo precisamente de una familia de farmacéuticos. Yo me recuerdo, todavía tengo en mi mente, recuerdo cuando tenía 18 años y esa época que todos hemos pasado, que no sabíamos qué estudiar. Y recuerdo que me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho la ciencia en general y no encontraba ninguna carrera de que por sí sola tuviera todas las asignaturas y todos los contenidos y todas las capacidades que yo quería ejercer. Cuando me estudié concesionalmente varios programas de varias carreras y vi farmacia y pensé que era esa la carrera que tenía que ser. Y en estos momentos creo que no me he equivocado, creo que acerté con la decisión. Desde luego. ¿Y cómo es Manuel Galván como persona, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que definen a Manuel y que están tan presentes en, bueno, en toda tu labor, evidentemente? Serio, se me ve que soy serio. Pero después no eres tan serio cuando se habla contigo. Honesto, trabajador y sincero también, sí. Sí. Qué No, bueno, estupendo. no hace falta muchos Eh, adjetivos para definirlo. hay muchos adjetivos, ¿eh? Yo no te conozco tanto, pero bueno, también cercano, afable y bueno, sobre todo dedicado y enfocado a aquello en lo que crees que para mí es un valor, uno de los valores prioritarios y fundamentales. Yo quería preguntarte, Manuel, mucho acerca de, bueno, pues desde la labor que se está realizando desde los colegios farmacéuticos en este momento. Yo como colegiada que estoy me llega muchísima información muy puntual además, o sea, es que sale y al día siguiente o a la media hora o a la tarde la tienes. ¿Cómo estáis trabajando desde el colegio y cómo os habréis organizado en este momento? Bueno, trabajamos de forma muy, muy intensa. Trabajamos sin horario, o sea, aquello de teletrabajar y respetar horarios, no, eso nada, en absoluto. Ni respetamos horarios, ni respetamos días, sábados, domingos, hemos estado trabajando de una forma muy intensa. Pero no desde el día 14 o el día 15, sino ya desde el día 9, una semana antes de la declaración del estado de alarma, ya tuvimos nosotros elaboramos nuestro primer protocolo de plan de actuación en la farmacia, en la oficina de farmacia, y también en los colegios, de cómo actuar en el colegio, cómo prever el teletrabajo, organizar los equipos, instrumentos, que tuvimos que hacer una compra de una serie de equipos informáticos para que se pudiera teletrabajar. Y el día 14, pues bueno, no nos cogió de sorpresa lo que veíamos lo que venía en Italia, y aunque no tuviéramos instrucciones oficiales de presidencia del gobierno ni de ningún ministerio, nosotros ya éramos conscientes de lo que había. Incluso habíamos hablado con empresas de inmobiliario de farmacia hace una semana antes, incluso el día 9, explicándoles que era conveniente que hicieran acopio de material para preparar esas mamparas que hemos instalado en todas las farmacias prácticamente de la isla. Qué bueno. O sea que la prevención ha sido un elemento decisivo, ¿no? En el buen funcionamiento. Sé que desde el colegio habéis llevado, o se han lanzado muchas iniciativas. Entre ellos, yo quería preguntarte por una maravillosa que es la de Mascarilla 19, que me comentaras y me hablaras un poquito de esa iniciativa, que además partió de aquí, ¿no? Sí. De Tenerife. Partido de Tenerife exactamente el domingo día 15, justo al día siguiente de la declaración de estado de alarma.
recibimos una llamada del Instituto de Igualdad, de la directora, Mónica Fumero, y cayó en terreno abonado, podríamos decir. Recibimos una llamada donde nos preguntaba qué podíamos hacer o si veíamos que podía existir algún tipo de colaboración para luchar contra la violencia de mujeres en el tiempo que se avecinaba, ¿no? En que las personas iban a estar recluidas en sus casas, conviviendo muchas horas al día de forma forzosa y obligada, y muchos días a la semana, que eso podía desencadenar, y ya preveía que pudieran desencadenarse conflictos de violencia, y preguntaba si en las farmacias se nos ocurría algo que hacer. Nosotros llevamos bastantes meses trabajando el tema de este tipo de problemas que podrían darse, pero no por el COVID, sino porque sencillamente creíamos que la farmacia, por su amplia distribución, tenemos una farmacia prácticamente cada 2.000 habitantes, es el establecimiento, no solo sanitario, sino de cualquier tipo, que más abunda y más repartido y que trabaja de forma homogénea a nivel provincial y por supuesto nacional, y creíamos y habíamos hablado con delegación de gobierno, con Policía Nacional, el grupo que lleva violencia de género, para colaborar. Nosotros queríamos poner que las farmacias fueran centro de información o de colaboración en casos de violencia de género, pero también de violencia a mayores o abusos a mayores y en casos de violencia a menores. Bueno, lo habíamos ofrecido, pero no habíamos encontrado una respuesta satisfactoria en ninguna de las entidades que habíamos visitado. Y cuando nos llamó la directora, como dije antes, pues directamente ya le soltamos lo que habíamos preparado. Que la farmacia fuera un centro donde la persona, sin necesidad de explicar cuál es su problema, sino sencillamente con alguna contraseña que nos diera, nosotros tomamos nota del nombre y de la dirección, y inmediatamente cuando la persona abandonara la farmacia, para que el resto de personas que asisten a la farmacia no se den cuenta, llamábamos al teléfono donde tuviéramos que informar de esa violencia que recibe la persona. Pues nada, así se lo expliqué y le pareció muy buena la idea, e inmediatamente también le propuse el nombre, mascarilla, porque bueno, era al principio, y recuerden que al principio no había mascarilla y era la pregunta que nos hacían todos los días. Mascarilla debe ser la palabra, pero le tenemos que poner algún apellido, mascarilla rosa, mascarilla púrpura, mascarilla de mujer, y empezamos así a destar ideas, y a ella se le ocurrió lo de mascarilla 19, y me pareció perfecto. Y bueno, día 15, domingo por la mañana. El día 17, el martes, teníamos carteles ya en todas las farmacias y un protocolo en todas las farmacias explicando en qué consistía el proyecto este que ya comenzaba, que ya era una realidad. Ajá. Estamos encantados, tiene una gran difusión tanto nacional como internacional. Y bueno, hubiéramos querido que no hubiera sido necesario, pero ya que ha sido necesario, sí estamos muy contentos y satisfechos con los resultados obtenidos. ¿Se han movido muchos casos de mascarilla 19, Manuel? ¿Se han movido? Que si habéis tenido muchos, o sea, que si se han Sí, dado alerta de muchos casos de mascarilla 19. tenemos los resultados y cuantificados también, pero una de las cosas que pedí era que cuando la policía se acercara al domicilio de la persona que estaba siendo víctima, en ningún caso al agresor o al presunto agresor se dijera que la denuncia venía de una farmacia. Era un tema. Por lo tanto, no tenemos una estadística concreta. Sí sé que hasta hace unas semanas era casi una veintena de personas que habían sufrido, eran víctimas de violencia, pero aparte, y nosotros destacamos siempre el efecto disuasorio, porque como hemos visto se ha difundido por todos lados, y saben que cualquier persona que sea víctima, con ir a una farmacia, es muy fácil decir mascarilla 19 y ya inmediatamente se desencadena el proceso. Entonces tiene un efecto disuasorio importante, que ese sí es muy difícil de medir, pero que realmente existe, y eso es importante. Y sobre todo que se ha difundido tanto que cualquier persona víctima de género o de violencia de cualquier tipo, yo creo que asiste o acude a cualquier establecimiento, y en cualquier establecimiento ya saben que que pueden ayudarla y cuál es el proceso para ayudar. De hecho, ese proyecto se va a quedar ya instaurado, ¿no? O sea, la idea es que se siga manteniendo y no sea solamente algo puntual que se creó para esta situación. No, ya es una marca registrada. Por eso ya es una marca, ¿no? Por eso, Registrada legalmente. O sea, encima registrado, o sea que fíjate qué maravilla. es un proyecto que ya viene para quedarse para siempre. Y bueno, estamos orgullosos de eso, pero insisto, me hubiera gustado que no estuviera, a lo mejor tendríamos que haber dedicado más tiempo en educación y en cultura, y a lo mejor hubiéramos evitado esos problemas, pero bueno, a la vista hay que poner. Pero bueno, lo importante es poner soluciones a los problemas que van surgiendo y ir haciéndonos cargo de ello. Sé que además también desde el colegio habéis tenido habéis promovido mucho el que, bueno, que las farmacias estuvieran permanentemente abiertas, muy accesibles a todos los clientes y pacientes,
y habéis tenido iniciativas pues tanto de Semana Santa como todo el tema de atención domiciliaria. Son iniciativas que partieron también desde el colegio, ¿no? Creo conocer. ¿Me puedes comentar algo sobre eso, Manuel? Bueno, hemos hecho en realidad muchas iniciativas. El otro día nos paramos a recopilar circulares e iniciativas y nos asustamos un poquito de tantas cosas en estos 2 meses ya, que son demasiadas, ¿no? Hay algunas encaminadas a mejorar la capacidad asistencial, y mejorar también la de los centros de salud, que fue ya desde el día 14 de marzo, el día 17 de marzo, perdón, fue el 17 de marzo cuando con la Consejería de Sanidad conseguimos activar, que pudiéramos dispensar en la farmacia directamente con la tarjeta sanitaria sin necesidad de plan de tratamiento. El día 18, el día 24 ya podíamos imprimir, podíamos renovar también, se renovaban los planes de tratamiento de forma automática, con lo cual se liberaba a los centros de salud de trabajo, que podían ser focos de infección, y además los médicos de atención primaria podrían dedicarse a cosas más importantes. Pues eso son cosas que se consiguieron inmediatamente. La receta electrónica de mutualidades se puso muy rápido en marcha también, en un tiempo récord. La verificación de las recetas que nos venían por medios electrónicos o que recibían los pacientes por el móvil también. Podíamos verificar que en recetas vegases, eso son actuaciones que suceden muy rápidas con el colegio de médicos también, y eso ha ayudado mucho. Luego la atención, inmediatamente pusimos un plan de atención telefónica desde las farmacias y con entrega a domicilio. Para ello, desde el colegio hicimos unas compras de kits de emergencia para que en todas las farmacias hubiera unos kits de emergencia compuestos por batas desechables, calzas, gorro, mascarilla, guantes, para que las farmacias que tuvieran que acudir a domicilios en los que pudiera haber algún positivo o alguna persona que le daba los síntomas, pues no corrieran ningún riesgo. También el día 17, justo 2 días después de la declaración del estado de alarma, ya teníamos mamparas en 92 farmacias de las 389. O sea, solo ha habido un lunes y un martes y ya teníamos las mamparas colocadas. Por eso que habíamos hecho anteriormente. ¿Qué más cosas? Hemos hecho actuaciones también muy importantes a través de Embajada del Reino de Inglaterra. Se dirigieron a nosotros, al Colegio Farmacéutico, para suministrar a pacientes que en zonas turísticas se habían quedado aislados y no conseguían verlos de vuelta. Y les suministramos su medicación inglesa que se le había terminado. También lo hicimos con algunas farmacias y se pudo hacer también. En un caso, una llamada de auxilio que recibimos directamente. Y bueno, infinidad de cosas, como dije, el plan de protección estaba desde el día 9 para las farmacias, que lo distribuimos de forma rápida. Un montón de cosas que, bueno, muchas que son tantas, que si me preguntas, digo, es verdad, esto también, fueron demasiadas cosas lo que hicimos. Y seguimos haciendo, porque esto no ha acabado. Seguís haciendo, porque la verdad que hay una labor ardua y activa desde vosotros tanto hacia la población como desde el colegio hacia sus asociados, ¿no? Yo sí quería también hacerte una pregunta que, bueno, pues que sí ha levantado un poquito de ampolla, ¿vale? Y es el hecho de que, bueno, sobre todo se te pregunta desde tanto para ti como farmacéutico, ¿vale? Como farmacéutico título de una farmacia, como presidente de una institución farmacéutica. El hecho de la falta de reconocimiento y un poquito esa falta de atención o mismo que ha habido por parte de instituciones gubernamentales hacia las farmacias. Me gustaría un poco saber tu opinión y que nos comentaras un poquito sobre ello. Hombre, todos reclamamos que nos reconozcan un poquito más, pero yo creo que hemos hecho todo lo que se esperaba de nosotros y más. O sea, no hemos seguido garantizando tanto el suministro de medicamentos como la atención farmacéutica en este periodo en difíciles circunstancias, mientras que en otros sitios ha habido que alterar planes, tratamientos. Sin embargo, la farmacia no solo ha hecho lo suyo, sino que ha hecho muchísimo más de lo que tenía que hacer, muchísimo más, con medios de los cuales nos hemos dado nosotros mismos. Que nos hubieran querido, que nos hubieran ayudado con las mascarillas cuando no había, no, pues nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho muchísimo más de lo que lo que se espera de nosotros. Hemos querido hacer más, en algunos casos hemos conseguido, como la atención domiciliaria, que hicimos en nuestra provincia hacer también con la distribución de medicamentos hospitalarios a través de la oficina farmacia, porque además lo pedían los pacientes se acercaban a la farmacia, los que tenían que acudir al hospital a recoger medicamentos y no lo pedían, pero al final no prosperó por problemas, no sé, de otra índole, que no estaba en nuestra mano, nosotros lo teníamos previsto y en marcha, pero no nos salió. Y bueno, sí, quizás deben reconocerlo más, pero bueno, yo me siento muy orgulloso y precisamente tengo una circular que acabo de firmar ayer,
recomendándole a mis farmacéuticos y diciéndole a mis colegiados que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, y hago una enumeración de las cosas que son muy, muy, muy importantes, tanto desde el punto de vista asistencial, como en el punto de vista de autoprotección, como el punto de vista de protección a la población en general. O sea, no hay ningún colectivo que haya hecho lo que hemos hecho nosotros en explicaciones en las mascarillas, cuando la mascarilla nunca ha sido un producto de farmacia. Ha sido un producto puntual, alguna de estos puntual. Pero la cantidad de mascarillas que ha tenido que dispensar, con el sistema de autocontrol que implantamos, que a través de la tarjeta sanitaria, ya que no lo hacía la administración, nosotros lo hicimos a través de la tarjeta sanitaria, nosotros controlamos y hacíamos un reparto de forma controlada, atendiendo a pacientes vulnerables, a pacientes en riesgo de la mascarilla, para que nadie acaparara y llegara al mayor número de población de la ciudad. Lo tuvimos controlado hasta que repartimos 1.800.000 mascarillas en Canarias. Canarias con una población de 2.100.000 habitantes. 1.800.000. Después del 1.800.000 comenzaron a llegar más mascarillas y ya desactivamos el problema. Nos ocasionaba unos retrasos enormes en la farmacia. Teníamos que preguntar a las personas. Nos llevábamos a veces muchos problemas de presión de pacientes que querían llevarse las mascarillas y le explicábamos que no era necesario para ellos. Pero bueno, hemos hecho eso, un montón de cosas y yo me siento orgulloso. Espero que, bueno, algún día habrá que escribir una memoria, habrá que ver quién hizo su papel y lo hizo bien y quién dejó de hacer sus cosas. Nosotros estuvimos ahí todo el tiempo, como servicio esencial, además, como reconocía el Real Decreto, y ahí estábamos. Efectivamente, como servicio esencial y el más cercano y más accesible, ¿no?, para el paciente y el cliente, porque bueno, ya sabemos todos que el primer punto de referencia al que va cualquier usuario cuando tiene un problema de salud, salvo que vea que es algo muy grave y se vaya directamente a un hospital, bueno, normalmente pues suele ir a una farmacia y a la farmacia deriva. ¿De qué manera se podía haber aprovechado, Manuel, mucho más toda esta red de farmacias que tenemos en España y bueno, en cada una de las provincias en concreto, ¿no? Pero en general toda la red que tenemos en España. De hecho, incluso el rey hace poco felicitó, antes que hablábamos del reconocimiento, bueno, hubo una comunicación del rey con el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, dando un reconocimiento a esa labor, ¿no? ¿Y desde qué manera se podía haber utilizado más y se podía haber aprovechado más para facilitar toda la labor que se ha ido desarrollando en este periodo tan intenso y tan largo que ha sido, ¿no? Teniendo en cuenta esta red que tenemos en España específica de farmacia. No hay ninguna red en toda España tan extensa de sanitario y de otro tipo tampoco, porque ni siquiera un banco tiene tantas oficinas como tenemos nosotros. Somos casi 22.100 farmacias en toda España, con una media casi de 3 farmacéuticos por farmacia. Por lo menos aquí en Canarias somos 3 y algo, una media casi de 3. O sea, profesionales sanitarios que están en el 99% de los casos a 250 metros de donde vive la gente, de los domicilios, farmacias comunitarias. Y son recursos que se han desaprovechado. Se han desaprovechado al principio porque nosotros, con la red electrónica y la red que tenemos tecnológica, somos capaces de ponernos en contacto y transmitir de forma inmediata todas esas circulares que decía al principio, toda esa información que ya no llega en papel, llega de esa manera rápida, es porque tenemos esa red montada y una red que se ha desaprovechado y todavía se sigue desarrollando. Todavía nos faltan tiempo para reactivar la economía, para pasar a la fase 2, que esperemos aquí en Canarias que sea el próximo lunes, la fase 3 pues un poco más. Y hay que seguir informando a la gente. La gente está muy despistada de qué tiene que hacer. Los pequeños comercios, las pymes y micropymes no saben lo que tienen que hacer. Nosotros llevamos más de 2 meses de experiencia sabiendo lo que hay que hacer. En Canarias, además, con un número de contagios mínimo, con lo cual podríamos, si hubieran querido, y lo hemos ofrecido, ser centros de información para evitar nuevos brotes, o sea, coordinados con salud pública, para que las farmacias informaran a los establecimientos que están abriendo de cómo hacerlo correctamente, y no por oídas, no con noticias confusas como a veces se transmiten, cambiantes además, que nosotros podríamos ser ese centro. También podemos ser el centro, ahora que están los rastreadores de moda, nosotros podríamos ser un centro de información con esa red tecnológica que tenemos, de discriminar a esos pacientes que vienen a pedirnos a la farmacia, como siempre acuden, y ahora más que antes que ir al médico, con tos, con pequeños síntomas. Podríamos hacer una pequeña encuesta de 4 o 5 preguntas que no nos lleve más de 2 minutos, si tiene tos, si ha perdido el olfato, si ha tenido fiebre en los últimos días, si ha tenido contacto con personas, e inmediatamente ponerlas en contacto con la atención primaria
para que inmediatamente le hagan las pruebas, que ahora se pueden hacer, aquí en Canarias por lo menos, en 24 horas se pueden hacer, le hagan las pruebas y poder desactivar cualquier inicio de un foco y por lo menos aislar a esa persona y a su entorno y evitar nuevos brotes. O sea, hay cosas que se pueden hacer, que estamos intentando explicar y a ver si son capaces de entenderlas. No estamos hablando de hacer test en las farmacias, no, cosas muy sencillitas, muy fáciles de hacer, que la podemos hacer todos y podemos dar información diaria de los resultados que tengamos donde ellos quieren que la den. Claro, es utilizar una red que ya está establecida y un trabajo que hacéis en el día a día, o sea, porque evidentemente cuando el paciente o el cliente va a la farmacia hay una serie de preguntas que le vamos haciendo cuando pide cualquier tipo de producto, ¿no? Si tiene fiebre, si no tiene, si tiene tos, si no, cómo es o cómo no es, y qué otros síntomas tiene, que bueno, que ayudarían a que realmente poner todo eso, todos esos datos al uso para que pudiéramos tener un mayor control de cómo va evolucionando la situación, ¿no? De hecho, ahora que ya casi, pues bueno, muchas comunidades vamos a entrar en fase 2, otras están empezando a entrar en fase 1, etcétera, 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 ¿no? O sea que es importante aprovecharlo. Y una red, además, no solo geográficamente, sino con cualificación muy alta, que todos los farmacéuticos creemos en la formación continuada, que la practicamos además, somos creyentes y practicantes de formación continuada, estamos ahí, o sea, desaprovechar esos recursos, yo creo que es imperdonable. Totalmente, además. Te quería preguntar, Manuel, ¿cuál ha sido un poco el aprendizaje que desde las farmacias también hemos sacado en este momento, ¿no? En esta situación, tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿no? ¿Qué aprendizaje? ¿En qué nos ha ayudado todo esto a las farmacias? Aprendizaje mucho. Bueno, el primero de todo es que hay que venir llorado de casa, ¿eh? Eso que se dice que aquí, no vale aquí no hay que dar un paso atrás. Aquí estas cosas se tiene que demostrar que somos sanitarios. Cuando pasa estas cosas hay que dar el paso al frente. Eso sí, siempre con las medidas, no con riesgos inherentes a nuestra profesión y tragarnos. Eso sí que no, nunca, pero siempre con conocimiento, como sabemos, porque como dije al principio, yo estudié farmacia porque me permitía conocer muchas cosas. Me permitía salud pública, que me gusta mucho, me permitía medicamentos, pero me permitía muchas cosas de salud pública. Y nosotros, con el conocimiento y la formación que tenemos que explotar todo eso, todo eso. Porque no solo entregamos medicamentos, sino que somos un elemento primordial en la salud de los entornos en los que estamos, en la salud de la comunidad en la que estamos. El nombre de farmacia comunitaria, que hay gente que a lo mejor le suena raro, es un nombre muy acertado porque influimos en los resultados de salud en la comunidad. Nos falta más relación con la atención primaria y eso es un pequeño hándicap, pero que tenemos que ir trabajándolo porque eso hay que mejorar. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el mayor apoyo que habéis tenido vosotros dentro de la farmacia? Bueno, el reconocimiento de muchos pacientes, por supuesto, ha sido muy, muy importante. El reconocimiento del paciente ha sido muy importante, de la población y todo esto. A veces ha sido, ya digo, por el tema de mascarilla, de prensa, de entornos, que no es un tema nuestro, pero bueno, nosotros también somos sociales, somos por medicamentos. Yo digo que lo nuestro abarca mucho más que el medicamento, abarca más cosas. Mucho reconocimiento de prensa por mascarilla y por otras cositas. Y bueno, siempre que hemos asesorado, alguna que nos han preguntado, algún tipo de autoridad local, preguntando sobre cosas, pues bueno, la información que hemos dado pues ha sido bien recibida y bueno, nos han felicitado por ello, por las ayudas que ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista ahora, Manuel, la importancia de los equipos implicados y de los equipos comprometidos en esta situación, ¿no? Ha habido farmacias que, bueno, pues que se han desarmado, ha habido farmacias que se han unido. O sea, para ti, el equipo de trabajo en este momento, ¿qué valor tiene? Tanto en la farmacia como el equipo de trabajo que tienes en el COF, ¿no? O sea, sí, bueno, lógico que cuando sí hay situaciones de crisis sale lo bueno, lo mejor de muchas personas y lo peor de algunas también, ¿no? uh-huh. En general, en la farmacia ha salido lo mejor. Hemos tenido circunstancias, en Canarias tiene una circunstancia muy especial en determinados sitios y a veces se ha roto algún equipo, pero por motivos puramente de sostenibilidad. En las zonas turísticas prácticamente no va una sola persona. Yo he visitado farmacias en la que toda una mañana va una sola persona o otras en las que no ha ido ni una sola persona y lógicamente pues han tenido que tomar medidas de sostenibilidad y en otras, en las zonas más residenciales, pues se ha incrementado el trabajo porque la gente no va a trabajar y conviven donde residen habitualmente y ahí se han notado mucho los equipos. Los equipos han funcionado, el trabajar en equipo, los turnos no mezclarse, pero dejar las cosas bien preparadas, sabiendo que el compañero tuyo viene después y es tu compañero y creer en el equipo, que tú tienes que dejar las cosas bien hechas, bien preparadas para el siguiente que venga sin apenas contacto, ya pueda seguir
realizando el trabajo, se nota muchísimo, se nota muchísimo. Y en los colegios pues nos ha tocado pues crear esos comités de crisis, que es lo que hemos llamado, para que sean ágiles y rápidos. Hemos informado a nuestras juntas de gobierno por medios telepresenciales, pero gabinetes de crisis cortitos, rapiditos, con decisiones importantes, asesorados y con conocimiento, eso sí, pero hemos tenido que ser ágiles y rápidos en la respuesta. Yo me recuerdo la única farmacia que tuvimos aquí cerrada, un sábado a las 12 recibimos la llamada de que la farmacéutica había dado positivo el resultado. A las 12, a las 12:30 estábamos allí, personal del colegio ya, en media hora, con materiales para desinfectar, limpiar, ayudar. Nos pusimos en contacto con salud pública, con empresas de limpieza, llevamos nosotros materiales. Un día para desinfectar, localizamos farmacéuticos voluntarios para reactivar esa farmacia y solo cerró un día, cerró un lunes. El martes estaba funcionando de nuevo. Qué bueno. O sea, ese tipo de agilidad, rapidez y demás. Y el lunes no, porque estaban desinfectando y había que dejar un tiempo, había que hacer una limpieza exhaustiva y había que dejar en reposo esa farmacia, ese establecimiento hasta el día siguiente. Si no, no se hubiera notado, nadie lo habría sabido. Y bueno, pues eso, los equipos tenían que ser muy ágiles y muy rápidos para actuar de forma contundente. Qué bueno. Manuel, con todo esto, las farmacias hay un antes y un después, evidentemente, igual que en la sociedad, igual que en cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta todo esto que ha habido, ¿cuál es para ti ahora la evolución de la farmacia, ¿no? ¿Qué es lo que la farmacia tiene que seguir desarrollando y hacia dónde tiene que ir creciendo para irnos adaptando a, bueno, pues a esta situación o a otras situaciones que esta situación nos ha enseñado y que nos ha visto o nos ha hecho ver, bueno, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras carencias y hacia dónde tendría que evolucionar la farmacia y sobre todo también la formación de los profesionales, ¿no? Bueno, está claro que el tema de salud pública hay que tenerlo muy clarito. Yo lo tenía claro de siempre, he hecho el diplomado en sanidad de Sí, efectivamente. hace muchos años, me gustaba mucho. La farmacia tiene que estar más imbrincada en los sistemas sanitarios públicos. Tiene que tener más relación con la atención primaria, tiene que tener una atención importante. Yo creo que deberían crearse, bueno, y hay, pero no funcionan las áreas de salud y zonas de salud, en la cual tienen que estar integrados los farmacéuticos de la zona esa y ser partícipes de las decisiones, de las campañas, del funcionamiento de su zona de salud, porque también son por una parte de ellos y contribuyen a la salud. Y esa relación es la que hay que fomentarla. Tiene que haber un sistema de comunicación directa, ágil y rápida entre la farmacia y los médicos de atención primaria y enfermería también, por supuesto. No puede ser que nosotros cualquier cosa que tengamos que solucionarle a un paciente le tengamos que escribir un papelito y lo lleve el paciente debajo del brazo o vía oral y se lo explica al médico, que eso muchas veces crea malos entendidos y no es una buena vía de comunicación. Eso tiene que haber comunicación directa y formal, objetiva también, por supuesto. Y bueno, habrá que pensarse mucho también en el tema de la atención domiciliaria a pacientes vulnerables. Esto habrá que mirarlo, revisarlo, analizar los resultados que hemos obtenido, y ver si realmente esto interesa, no interesa o cómo se hace. Claro. Se ha improvisado muy rápido y bueno, habrá que verlo. Sí, hace poco, bueno, estaba escuchando el hecho de que, bueno, que el hecho de atención domiciliaria lo mismo se ha llevado de forma gratuita desde la farmacia, o sea, la farmacia ha corrido con todos los costes para llevar ese medicamento al paciente, bueno, pues dependiente que no podía salir o no tenía posibilidad de acceder a la farmacia, pero claro, que es un servicio que se da hacia la sociedad y que igual podría, o sea, habría que también empezar a regularlo, ¿no? Desde otro lado, como todos los servicios o sea, cualquier empresa que te acerca el producto cobra un porte, ¿no? Y bueno, pues la farmacia, que es una empresa privada que da un servicio público, o sea, que tiene esa doble cara, ¿no? Tiene que haber una regulación por todas partes para todos estos nuevos servicios que se han visto que son necesarios y que hay que empezar a implementar a día ya. Las farmacias son establecimientos sanitarios de interés público reconocidos en legislación nacional y autonómica, está claro. Yo tengo óptica también, y una óptica es un establecimiento sanitario seca y solo sanitario, pero el único establecimiento sanitario privado de interés público son las farmacias. Por algo será, por algo será. Entonces ese apellido de público hay que desarrollar.
hay que desarrollarlo, hay que reconocerlo, hay que crear esos servicios profesionales, pero no olvidemos tampoco el entorno de crisis en el que estábamos y había que actuar rápido y el dinero, cuando hay estos problemas, es lo menos importante. Sí, lo menos Ahora, importante. cuando esto acabe, ya veremos qué pasa. Pero la sociedad en la que estamos inmersos está en un ambiente de crisis y los próximos años van a ser años críticos. Totalmente. Vamos a ver si no nos rescatan, vamos a intentar ver qué pasa o qué problemas tenemos y tenemos que apretarnos el cinturón un poquito, ¿no? Todo, no solo la farmacia, sino todo en general. Entonces sí, yo creo que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien, seguir en la línea de desarrollar los servicios profesionales farmacéuticos, sin lugar a dudas, porque esa es la vía de futuro la que tenemos que hacer, seguir fomentando la formación continuada y el desarrollo profesional, sin lugar a dudas, y bueno, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, con más intensidad y sabiendo que lo que estábamos haciendo era correcto, y seguir en esa línea, no podemos desviarnos de esa línea. El futuro de la profesión y el futuro de la farmacia está ahí. La farmacia, y cuando hablo de la farmacia, a veces me refiero a oficinas de farmacia, pero que estamos ligados también con los farmacéuticos de hospital. Si los farmacéuticos de hospital, si no existe una farmacia comunitaria, pues al final no habrá farmacéuticos de hospital, o no habrá farmacéuticos en otras actividades, no habrá farmacéuticos en la distribución, no habrá farmacéuticos. O sea, el farmacéutico, el conjunto del colegiado farmacéutico, tenemos una base central que es la farmacia, la conocida por todo el mundo, pero estamos en muchos ámbitos y es importante que se reconozca el trabajo de todos. Ha sido muy importante, por ejemplo, el trabajo de los inspectores de salud pública. Y es muy importante visitando residencias de ancianos. Tenemos nosotros farmacéuticos microbiólogos, especialistas en microbiología, que realizan los análisis en los hospitales, que además nos informan claramente de cómo funcionan los test, de qué test son idóneos, cuáles no y cómo van. O sea, en todos los ámbitos que damos nuestra profesión, que nos permite un amplio abanico de actividades, debemos seguir trabajando, impulsando eso, la formación continuada, impulsando la labor de farmacéutico. Efectivamente. Tanto, como dices tú, de todos los estamentos, hospitales, colegios, farmacias, salud pública, etcétera, ¿no? Porque, bueno, la figura del farmacéutico está en muchos ámbitos públicos y privados, ¿no? En ambas partes. Pues, Manuel, yo te doy las gracias por esta entrevista, por este directo, como siempre muy ameno hablar contigo. Y, bueno, y daros las gracias en mi nombre, en nombre de, creo que mucha parte de la población, por la labor tan maravillosa que hacéis, como colegiada también, darte las gracias, pues bueno, como en representación del Colegio Farmacéutico, y bueno, pues simplemente agradeceros todo esto y contar con nosotros para seguir desarrollando lo que necesitéis y, bueno, especialmente conmigo también para cualquier cosa. De acuerdo. Pues Manuel, muchísimas gracias y que tengas una magnífica tarde y un abrazo. Vale, Chao. Hasta luego.